Este documental nace del artículo de la génesis del Departamento de Educación Física de la Universidad de Pamplona, publicado en el año 2020 con el doctor Luis Felipe Contecha. Lo invitamos a verlo. En la casona y en la plaza principal de Pamplona nació una idea que transformaría la historia académica de la región. Allí, en medio de una conversación entre profesores y dirigentes, surgió el sueño de crear una carrera en educación física. Esa charla fue el punto de partida de un camino que ya suma más de medio siglo de formación profesional. El primer paso fue institucional: articular un convenio que permitiera ofrecer formación pese a las limitaciones iniciales de la naciente Fundación Universidad de Pamplona. El programa de licenciatura en Educación Física de la Universidad de Pamplona nace en el año de 1968, cuando la Fundación Universidad de Pamplona, al no tener la posibilidad de reconocer los títulos de licenciado, porque no estaba aprobada, entonces recurre a un convenio con la Universidad Industrial de Santander para que la universidad expidiera los títulos de los primeros licenciados. Es así como la Universidad Industrial de Santander le sugiere a la Universidad de Pamplona que para dicho convenio la institución debería contar con profesores docentes de muy buena calidad. Por acuerdo, número 001A, de diciembre 10 de 1970, se crea la carrera de Educación Física tendiente a expedir el título de técnico. En 1970 fue aprobado por los directivos de la universidad la carrera de Educación Física. Yo llegué en el 71, cuando yo me vinculé, no había absolutamente nada. Lo único que habían, creo, era la inscripción de 18 o 20 alumnos. Entonces principiamos a trabajar con mis compañeros fundadores del departamento de esa época, Chepe Acero, Chepe Flores y Luis Alberto González. Cuando yo conocí esta Universidad de Pamplona en su desarrollo físico, sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, pero de gratitud con la vida de ver que ese sueño era una realidad. Y principiamos a hacer el plan de estudios a nivel de expertos. Más tarde, sobre el año 71, vino una visita del IFES y dijo: yo propongo de que el programa lo hagan a nivel de técnicos en educación física. La carrera de educación física inició inicialmente a ser técnico, ¿cierto? Cuando a medida que fue avanzando, se pensó en que fuera una licenciatura. Con la aprobación oficial comenzó la construcción del currículo y en 1971 la formación en educación física se hizo realidad. Desde el inicio se exigieron pruebas físicas para ingresar al programa, aunque las limitaciones en infraestructura obligaban a improvisar. El ingreso a la carrera de educación física era un poco exigente, ¿cierto? Porque la gente o los profesores creíamos que el estudiante venía era a hacerse deportista, no a ser profesor. Tocaba hacer la vertical, o sea, la parada de manos. Era 1 minuto. Si usted no la hacía, no pasaba a gimnasia. Éramos muy pocos, nadie creía. Empezamos como algunos 16, me parece, y no terminamos sino 11. Por algunos se fueron retirando por el camino por diferentes inconvenientes. La escasez de recursos se convirtió en creatividad. Se fabricaron implementos, se adaptaron espacios y el ingenio local se transformó en una seña de identidad para el programa. No teníamos trampolines, eran 2 tablas. De ahí teníamos que saltar y caer al trampolín y pasarlo. Nosotros tocaba muchas veces hacer hasta pelotitas de trapo para poder practicar el fútbol. Y las colchonetas eran las colchonetas que ustedes no me la van a creer. Las colchonetas eran como de fique. Las jabalinas eran unos palos
Las raquetas eran de palo, de esas raquetas, pero no de las que hay ahorita, de esas de fibra, no, eran ahí con un sello en el mango. El desarrollo del programa fue una lección de perseverancia, viajes a Cúcuta para clases de natación, entrenamientos en potreros y escenarios improvisados marcaron generación pionera que aprendió a adaptarse a cualquier contexto. En 1975 las clases eran muy rudimentarias, ¿cierto? Porque no teníamos escenarios propios. Entonces nosotros hicimos convenios con el ISER, con el Batallón García Rovira, con el Colegio Provincial, con todos los colegios que nos podían prestar campos deportivos. El fútbol lo veíamos en el batallón. Y ir a rogarle al batallón, cuando querían, nos lo prestaban. Cuando no, nos decían que no, que tenían un desfile, que tenían inauguración, que tenían yo no sé qué miles de cosas, y no nos dejan entrar. Y para entrar nos tocaba someternos a la bendita requisa todos los santos días. Entonces la natación la veíamos era en Cúcuta, y hora y media viajando para acá y hora y media viajando para allá, y se hacían las prácticas allá. Antes de la construcción actual de hoy, era una casona vieja, allá había un patio relativamente pequeño de baloncesto, no muy pavimentado, y allá se empezaron a hacer las prácticas. ¿Qué era el patio central? El patio central era una cancha vieja, llena de huecos, donde entraban todos los estudiantes que iban a las clases. Y a la hora de nosotros estar en clases, entraban los estudiantes. Y eso se formaba así, parecía un circo. Y nosotros en el centro de la cancha haciendo ejercicios. Y con lo que contaba educación física ahí era solamente con un gimnasio que era muy bueno, un gimnasio de halterofilia. Episodios como los paros estudiantiles, las dificultades logísticas y el esfuerzo colectivo fortalecieron el sentido de pertenencia al programa. El primer paro que se hizo en la Universidad de Pamplona lo hizo el Departamento de Educación Física y lo hicimos nosotros en el año 74. Y era un paro muy bobito que se hizo a un profesor, Chepiacero, que lleva el título, el nombre del Coliseo. Ese profesor nos daba una materia de atletismo. Y él se puso en un momento, yo no sé por qué, ya de pronto por la edad, yo no sé qué, se puso muy cositero con nosotros. Y entonces los compañeros se disgustaron mucho por eso y entonces empezaron a reclamar y a hacer cosas y el profesor como que no se dio y nosotros le hicimos ese paro. A raíz de eso, pues entonces no pudimos graduarnos en diciembre, que era la fecha que tenemos que graduarnos. Entonces la dejaron para enero, en el año 1975. Las anécdotas sobre la sudadera, las bromas en la calle y las batallas por reconocimiento social son parte de la memoria formativa. Esa memoria nutrió después el orgullo profesional. Ya les contaba que eso eran unos huecos grandes que usted saltando, corriendo, caminando, se podía dislocar el pie. Vale la pena recordar que en esa época hubo un convenio con la UIS, en el cual se hacía un año inicialmente acá de la UIS. Y entonces esos muchachos de la UIS, algunos se sentaban a mirar y como a mofarse, ¿no? A burlarse, y entonces se fue creando como el término de maromeros. Y nos tomaban mucho el pelo, nos trataban muy mal. Ellos pasaban por ahí, nos trataban de todo menos de estudiantes de la universidad. No creían que eso fuera a suceder. Cuando empezamos nosotros a estudiar educación física, estábamos por ahí en el primero o segundo semestre. Y llegamos a clases en pantalonetas. Entonces dijo el profesor Jorge Lozano, dijo, muchachos, en educación física, en la pedagógica, nosotros nos obligaban a usar sudadera. Vamos a traer sudadera para todos. Cuando llegaron las sudaderas azules con una franjita blanca, nos las pusimos. Cuando salimos a la calle, empezaron la gente a mirarnos y decían, mira, salió el circo. Uy, mira eso, perdón la palabra, mira esos toches, se están volviendo redondos. Nos trataban mal, se reían de nosotros, nos silbaban. ¿Y qué hacíamos nosotros, más achantados? Con el tiempo, la gente empezó a usar sudadera. Al tiempo que los estudiantes forjaban su identidad, el cuerpo docente se consolidaba con profesores locales, asesores nacionales e internacionales.
Ellos sentaron las bases académicas del programa. Principiaron a llegar algunos profesores de la pedagógica de Bogotá, compañeros, como fue Gonzalo Rivera, que fue el segundo licenciado que llegó, luego llegó Jaime Luna, Albarracín, luego llegó Antonio Florián, luego llegó Óscar Alzate. Eran profesores que en esa época, profesores que se les veía el sentido de la vocación. Uno los veía que realmente se entregaban con mucho amor a sus prácticas, así no hubiera muchos elementos, pero la parte vocacional y la parte de empatía y el cariño que ellos les mostraban a las clases, de pronto fue arraigándose en la parte nuestra. Y principiamos a armar el programa, a mejorar el programa para la licenciatura en Educación Física. Sí, perfectamente me acuerdo de todos los 10 egresados y todos los que fuimos compañeros de los 22, me acuerdo. Sí, está el profesor Eduardo Oliveros Beltrán, que todavía nos acompaña, está David Rodríguez Villamizar, está Óscar Calderón, está Cecilia Suárez, está doña Elsa Benavides de Bravo, que ya se nos fueron, profesor que con mucho cariño recordamos todos, Benito Contreras Eugenio. El programa tiene una proyección social y comunitaria y hacia todos los colegios, ya sean de carácter público o privado. Los primeros profesores asumieron varias cátedras al mismo tiempo. Con los años, el programa se diversificó y especializó, fortaleciendo líneas de investigación y proyección social. Yo llegué a la Universidad de Pamplona en 1972, cuando era rector el padre Faría. Él tenía problemas de las piernas y yo sabía masajear y le hice sus masajes. Yo entré a la universidad por concurso. Yo no entré así por azar, sino por concurso. En el 79, en febrero del 79, completico, cuando yo tenía 4 años de prácticamente haberme graduado, entré a la Universidad de Pamplona. Porque en ese tiempo un profesor ganaba 5.000 pesos. Era mucha plata. En 1998, pues fui nombrado en agosto 8 de 1998. Los compañeros, pues precisamente está el profesor Ávila, me acuerdo tanto, el profesor Pablo Antonio Luna, el profesor Héctor Carrillo, el profesor Carlos Torres, la profesora Ana María Retamales. Yo dictaba atletismo, yo daba el ejemplo en X tiempo de cómo debía de hacerse determinada distancia, y para los estudiantes, para que pudieran pasar la materia, tenían que llegar siquiera al tiempo más cercano al mío. Poco a poco la universidad dejó de depender de escenarios ajenos y comenzó a construir gimnasios, canchas y pistas. Fue un proceso largo que requirió gestiones constantes y el apoyo decidido de las directivas. El rector Álvaro González Jóvez entró a completo con la normal femenina que tenía el lote de atrás donde está construido ahorita actualmente la universidad, y le ganó todo ese terreno. Pero fue bastante desarrollador cuando se fueron para el buque hacia arriba. Entonces ya el nuevo escenario, la nueva planta física dio para ampliar, y entonces está ahorita la cancha de fútbol y los 3 coliseos con las 2 canchas de tenis también, y los laboratorios pues que se están desarrollando ahora también en ese aspecto. Esa es una evolución bastante grande que ha tenido la universidad en la parte de infraestructura que tú me preguntas, ¿no? El programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes se consolidó en Norte de Santander como una opción académica de gran calidad. Desde su apertura en el 2008 en la sede de Villa del Rosario, ha brindado a jóvenes de la región la oportunidad de proyectar su vida profesional en este campo. Para el año 2003 ingreso a través de una convocatoria para docentes de tiempo completo ocasional y quedo haciendo parte del equipo de profesores. Para ese entonces contábamos con 17 o 18 profesores de planta,
docentes ocasionales que participábamos como 6 o 7 y algunos de docentes de hora cátedra, que era el equipo de trabajo de todo el programa de educación física para ese tiempo. De ahí he tenido la posibilidad, desde el programa de educación física, participar en diferentes proyectos de investigación que han permitido que nuestro programa, en conjunto con muchos compañeros, haya obtenido productos importantes. Ese trabajo y esa producción académica con docentes amigos del programa ha permitido que tengamos diferentes productos y proyectos que se han visto relacionados en diferentes obras, a través de libros, en este caso, y en otros casos de artículos de investigación que nos han permitido dar ese informe y contar esa experiencia a nuestros estudiantes. Esto nos deja ver que el futuro es un futuro que nos permite abrir, cerrar brechas para nuestros estudiantes, acercarlos hacia la realidad, no solo de lo que el contexto, sino también que ellos vean de que la educación física que impartimos desde hace tantos años aquí en la Universidad de Pamplona está proyectada a un futuro cercano con tendencias innovadoras de orden local, regional, nacional e internacional. Yo entré en el año 2003 en la convocatoria a los egresados de nuestro programa, decirles que fueron formados con los estándares más altos de calidad. Creemos que nuestro programa, en comparación con los programas en Colombia, tenemos unos egresados con altas competencias en la parte deportiva, en la parte de actividad física y salud, en la parte pedagógica, en la parte didáctica. Creemos que tienen todas las herramientas para hacer un trabajo significativo en la evolución de la educación física actual, que tiene muchísimos retos, y creemos que nuestros egresados van a ser aquellos que van a hacer impacto social de una manera bastante científica, porque yo creo que el programa ha evolucionado hacia eso, hacia hacer que la educación física tenga un componente de ciencia importante. Hoy, el programa ofrece formación de pregrado presencial en Pamplona y Villa del Rosario, Cúcuta, y formación en la modalidad distancia, la cual se complementó con su oferta académica de posgrados de alto nivel, la especialización en educación para la recreación comunitaria, la maestría en ciencias de la actividad física y el deporte, y el doctorado en ciencias de la actividad física y el deporte. Nos corresponde hablar del Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte, un departamento que hace parte del ADN de nuestra universidad, entendiendo que en aquella época que el padre Rafael Faría funda la universidad con su grupo de amigos, socios y aliados, las licenciaturas fueron el despertar de una universidad que desde la provincia comenzaba ya a ser un faro para el nororiente colombiano, sin pensar que también lo iba a hacer para todo el resto de Colombia. Hoy debemos recordar que en ese marco de los 55 años que cumple el departamento, recordar toda la labor y todas las generaciones de profesores que han hecho posible de que ese departamento sea lo que hoy es, que sea un departamento con un programa de educación física hoy acreditado. Gracias a cada persona que ha sido parte de esta historia. Su esfuerzo, pasión y compromiso han hecho del programa de educación física de la Universidad de Pamplona un referente nacional. Felices 55 años.